Bueno, buenas noches. Bueno, buenas noches aquí, buenas tardes por allí. Disculpen el inconveniente técnico. Bueno, les voy a ir haciendo eh, la presentación, compartiendo la presentación. Mientras tanto, quiero agradecerles por la invitación. La verdad es un placer poder compartirlos en este evento, la formación de los estudiantes que tan importante es. Así que muchas gracias. Eh, y bueno, sin más vamos a comenzar con, ¿están viendo ahí mi presentación? Sí, se ve perfecto y se escucha perfecto. Buenísimo, me alegro. Esta presentación la titulé Desafiando al Dr. Dolittle, cómo evaluar el bienestar animal en fauna silvestre. Y bueno, primero, ¿por qué, no? ¿Por qué elegir al Dr. Dolittle? No sé si todos habrán visto o habrán escuchado sobre esta película, pero se trata de un veterinario que se puede comunicar con los animales, comunicar mediante entender lo que dicen como si estuviese hablando con otra persona, ¿sí? Los escucha hablar literal. Bueno, pero la realidad es que no es necesario tener este poder, superpoder o poder sobrenatural que tiene el Dr. Dolittle para poder evaluar el bienestar animal, ¿sí? Por suerte, lo podemos hacer sin necesidad de tener ningún poder extra natural. Así que vamos a ver cómo se puede lograr. Y para eso primero tenemos que ponernos de acuerdo en qué es el bienestar animal y cuáles son sus componentes esenciales, ¿sí? Entonces, en principio tenemos que tener en claras las tres perspectivas que propone David Fraser para la evaluación del bienestar animal, que son el funcionamiento biológico, el comportamiento y las emociones, ¿sí? ¿A qué se refiere con funcionamiento biológico? Se refiere a que los animales deben poder satisfacer sus necesidades de salud, alimentación y confort para poder alcanzar un buen bienestar. Respecto al comportamiento, el profesor Fraser plantea que los animales deben poder vivir y desenvolverse de la forma en que están adaptados, ¿sí? Es decir, hay todo un proceso evolutivo con el cual no solo se desarrollaron las adaptaciones anatómicas, sino también las comportamentales, ¿sí? Y esos comportamientos deben poder expresarse porque cuando no lo hacen, se deteriora el bienestar. Y finalmente pone énfasis en, en la tercera de estas perspectivas, que es la de las emociones, los estados afectivos. Y él dice que para justamente poder gozar de un óptimo bienestar, de un buen bienestar, los animales tienen que estar libres de miedo y sufrimiento y poder tener experiencias placenteras. Obviamente que estas tres cuestiones son esenciales y no es ninguna más importante que la otra, ¿sí? Es decir, que para poder evaluar el bienestar animal debemos centrarnos en poder entender cómo están los estados afectivos, el funcionamiento biológico y el comportamiento. ¿Mm? Bien. Pero además tenemos que entender ¿a qué nos referimos cuando hablamos de bienestar animal? Porque es una palabra que hace unos años se puso muy de moda, se utiliza mucho, se extrapola de lo que es bienestar humano y de lo que uno está escuchado o acostumbrado a escuchar sobre bienestar en las personas, y resulta ser que hay una definición, hay un consenso científico en la definición de bienestar animal. Y ya en el año 1986 el profesor Brum hablaba de una definición de bienestar animal como el estado de cada animal en relación a sus intentos por hacer frente al ambiente. Y luego en el 2018 la Organización Mundial de Sanidad Animal toma esta definición, la adapta, ¿sí?, para modificar su definición anterior y define el bienestar animal como el estado físico y mental de un animal en relación a las condiciones en las que vive y muere, ¿sí? Entonces vamos a desglosar un poco esta definición. Por un lado es importante tener en cuenta que es un estado, ¿sí? No es algo que yo puedo dar al animal, yo no puedo dar al animal bienestar, no puedo ir y comprar en la veterinaria un frasco de bienestar o una bolsa de bienestar y dárselo al animal.
pero sí puedo proveer un ambiente tal y un trato tal que hagan que al individuo le resulte más sencillo afrontar el ambiente en el que se encuentra y por ende alcanzar un óptimo bienestar, ¿sí? Además, esta definición dice que es el estado tanto físico como mental, entonces estamos teniendo en cuenta también parte de lo que menciona el profesor Fraser, ¿no? Que hace referencia al funcionamiento biológico, al comportamiento y a las emociones, que sería la parte mental. Y también aclara que esto está en relación al ambiente, ¿sí? Porque por supuesto vamos a ver más adelante cómo es que el ambiente impacta en el bienestar animal, y que es importante tanto a lo largo de la vida como en el momento, ¿sí? Porque como veterinarios y veterinarias vamos a tener que enfrentar situaciones en las cuales hay que evaluar la calidad de vida y el bienestar animal para saber si, por ejemplo, es pertinente realizar una eutanasia o no, ¿sí? Y esa eutanasia debe realizarse de modo que no genere sufrimiento ni dolor, es decir, que tenga en cuenta el bienestar durante la muerte. Además, entonces, repasemos que es central decir que el bienestar es un estado, que está en relación al ambiente, que se debe evaluar tanto durante la vida como en el momento de la muerte, y todo esto nos importa, todo esto nos preocupa, porque se ha reconocido la sintiencia en los animales. Si los animales no fueran seres sintientes, es decir, seres capaces de atravesar diferentes estados afectivos, diferentes emociones, tanto positivas como negativas, y de comprender su entorno, de tener cognición, ¿sí? Es decir, poder realizar procesos mentales que le permitan resolver problemas y entender su entorno, y también entender las relaciones con su entorno y de los otros individuos, y ser capaces, por ejemplo, de la empatía, del sentido de justicia y de un montón de emociones o situaciones que se creían exclusivas de los humanos y que han sido demostradas en diferentes especies. Incluso hace poco salió un artículo sobre sintiencia en invertebrados, ¿sí? Principalmente en moluscos, y también han salido artículos sobre desvío o sesgo cognitivo en abejas. Entonces, una vez que reconocemos la sintiencia, el bienestar animal es un deber ético. Y este es el animal. Y el animal tiene cuestiones que son propias a cada individuo, que tienen que ver con su especie, con su temperamento, con las experiencias de vida que haya atravesado, con su edad y con su estado fisiológico, con las que no vamos a poder intervenir, ¿sí? Porque el animal ya viene a nosotros a la consulta con su especie, temperamento, experiencias de vida, edad y estado fisiológico. Y eso tiene un impacto sobre el bienestar animal. Entonces, el bienestar animal depende de cuestiones intrínsecas, propias de los animales, sobre las que tenemos poco o nulo poder de acción, ¿sí? Pero también depende de factores externos o extrínsecos, como las condiciones del ambiente. En este caso vemos un terrario que puede tener las condiciones del ambiente que necesita esta especie, y el trato que se les brinde por parte de los humanos y de las otras especies que habitan en ese ambiente, ¿sí? Y en función a esto, a las cuestiones internas o propias del animal, pero también a las condiciones del ambiente y al trato que se les brinde, el bienestar va a poder ir variando a lo largo de la vida o incluso a lo largo de un mismo día, ¿sí? A lo largo de un continuo entre el óptimo, que sería el que debemos apuntar, el deseable, y el comprometido. Pero con que podamos mantener a los animales a nuestro cuidado de la línea intermedia, ¿sí? Es decir, de un bienestar aceptable al óptimo, es lo ideal. Obviamente esto no es así constantemente, toda vida implica desafíos, ¿sí? Como el estrés, momentos de hambre, momentos de enfermedad,
momentos de dolor, porque si no, no sería vida, ¿sí? Los animales se pueden enfermar, pueden atravesar situaciones de hambre. En la naturaleza esto es absolutamente frecuente. Entonces, lo importante es que se logre un equilibrio en el estado, ¿sí? Es decir, en su bienestar, que esté siempre en torno al bueno, ¿sí? Y tirando hacia el óptimo. Pero va a haber situaciones de bienestar comprometido y en esos casos hay que intervenir para que no se perpetúen, ¿sí? Y se vuelva a alcanzar un buen bienestar. Otra cuestión clave en relación a la evaluación del bienestar animal es tener en cuenta la propuesta del profesor Mellor sobre los 5 dominios que hacen al bienestar animal. El profesor Mellor propone que existen 5 dominios, 4 de ellos son dominios físicos y el quinto es el dominio mental. Los dominios físicos, como podemos ver en esta diapositiva, están representados por el dominio de la nutrición, el confort en relación al ambiente y las comodidades del ambiente en el que se encuentra el animal, y la salud, ¿sí? Estos 3 son los dominios físicos, a los que se suma un cuarto dominio físico, que es el dominio comportamental, que lo podríamos desglosar en 3. Tenemos las interacciones, es decir, los comportamientos que se dan en las interacciones con el ambiente, en las interacciones con otros animales de la misma o de otras especies, y en la interacción con los animales humanos, ¿sí? Con las personas. Y estos 4 dominios son inseparables del dominio mental. Cada cosa que suceda en alguno de estos dominios físicos va a tener un impacto en el dominio mental. Una enfermedad va a generar dolor, y el dolor es un estado en parte físico y en parte mental negativo, ¿sí? Una interacción agonística, una interacción agresiva entre individuos que se puede dar sin llegar a la agresividad, pero sí mediante agonismo, puede generar miedo en algunos individuos, estrés en otros individuos, y estos son estados afectivos negativos, ¿sí? Entonces, cada uno de los dominios físicos va a tener un impacto sobre el dominio mental. Ahora, ¿por qué es importante evaluar el bienestar animal? Es importante por 3 motivos principales. Uno de ellos es el aspecto ético, que ya lo mencionamos. Desde el momento en que se reconoce la sintiencia en los animales, la capacidad de sufrir, de atravesar situaciones de dolor y de atravesar estados mentales o afectivos negativos, es importante tener en cuenta, es un deber ético de las personas considerar el bienestar de los animales. También existen aspectos legales que van a ser muy diferentes en los distintos países, y hay códigos internacionales de bienestar animal para la fauna silvestre, pero también hay leyes a niveles locales, a niveles de países, de provincias, etcétera, que van a indicar cuáles son las cosas que se deben cumplir en relación al bienestar animal. Y finalmente están los aspectos científicos, algunos de los cuales ya vimos, otros que vamos a seguir viendo, pero lo clave es que el bienestar puede ser medido de una forma científica independientemente de consideraciones morales. Es decir, atribuir a los animales emociones y capacidades humanas, y a partir de ello hacer conclusiones sobre su bienestar, ¿sí? Entonces, yo veo a un orangután, pienso, porque extrapolo de lo que sería un humano, tiene cara triste, y concluyo que el animal está triste y por ende su bienestar es pobre. Esto es un error, ¿sí? Es un error porque para evaluar el bienestar animal esto se debe realizar de manera científica. Bien, y también es importante porque es un medio de retroalimentación frecuente y refinamiento continuo,
¿sí? Que permite mejorar las prácticas que se realizan en torno a la fauna silvestre, permite la toma de decisiones, permite el establecimiento de prioridades de acción para el bienestar animal, la detección precoz de cambios sutiles en el bienestar animal. Si nosotros estamos evaluando constantemente, vamos a poder detectar precozmente estos cambios que son muy sutiles antes de que tengan consecuencias severas, consecuencias somáticas, como puede ser una enfermedad, ¿sí? Entonces, tal vez podemos detectar un cambio sutil en el comportamiento de los animales que me lleve a alertar qué puede estar pasando antes de que eso genere una situación más grave y un problema de salud. También permite la valoración del impacto de diferentes procedimientos, ¿sí? Y acciones sobre el bienestar animal, y la determinación de la aptitud en programas de conservación y actividades de investigación y educación. Todo esto se puede lograr evaluando el bienestar animal. Bien, pero no todo es tan sencillo. A la hora de evaluar el bienestar animal en fauna silvestre, cuando estamos hablando de animales silvestres, también existen un montón de desafíos. Pero los tres principales son, bueno, los cuatro en realidad. Por un lado, que el número y la diversidad de especies es abismal. Entonces, hoy en día no contamos con herramientas ya desarrolladas para evaluar el bienestar animal para todas las especies silvestres que existen, ¿sí? Ni siquiera se tiene conocimiento profundo de muchas de las especies silvestres que existen y que pueden llegar a ser responsabilidad de un veterinario o de una veterinaria que trabaja tanto en el ámbito de la vida silvestre, de vida libre, como en un zoológico, un centro de rescate, etc. Pero además de este número y de la gran diversidad de especies y de necesidades que tienen, porque no son, son absolutamente distintas las necesidades de un anfibio, de un pez o de un mamífero, también está el desconocimiento de sus necesidades comportamentales. No son lo mismo las especies domésticas que han atravesado un proceso evolutivo de la mano del hombre, que han atravesado un proceso de selección por parte de las personas y que tiene una historia que no solo ha modificado genotípica y fenotípicamente a los animales, que sino también ha generado unos códigos de comunicación, ¿sí? Entonces, es mucho más simple entendernos con un perro que con un sapo, o con una tortuga, o con un pez, porque llevamos años de coevolución, y esto no sucede con la fauna silvestre. Y no solo hay desconocimiento en la forma de comunicarnos, sino de sus necesidades comportamentales, de sus enfermedades más frecuentes y de sus requerimientos ambientales. Sin embargo, no necesitamos llamar al Dr. Dolittle porque podemos recurrir a herramientas que sí están desarrolladas y que muchas veces nos pueden dar o los indicios de cómo desarrollar esas herramientas en las especies con las que yo necesito trabajar, o se pueden extrapolar y utilizar, probar en estas especies nuevas y ver cuáles son útiles y cuáles no. Entonces, ¿cómo podemos evaluar el bienestar animal sin poder comunicarnos con códigos humanos con los animales? Bueno, pero podemos preguntarles utilizando indicadores, ¿sí? Estos indicadores son los que nos van a dar las pistas de comunicación para entender cómo está el bienestar de los animales, porque como ya dijimos, puede ser medido de una forma científica independientemente de consideraciones morales. Y estos indicadores pueden ser basados en los animales o basados en los recursos, ¿sí? Y en el manejo que se hace a esos animales, porque como vimos, el bienestar tiene un componente intrínseco propio de los animales y un componente extrínseco que está en relación al ambiente y al trato que se les brinda. Estos indicadores no son ni más ni menos que instrumentos de medida que brindan información
que puede ser de tipo cualitativa o cuantitativa sobre los animales. Y esta información puede estar conformada por uno o por varios datos. Datos que van a estar constituidos por percepciones, números, hechos, opiniones o medidas. Todos estos son válidos y permiten evaluar una situación y también seguir el desenvolvimiento de un proceso. Esto es central. Recuerden que el bienestar no es algo estático, es algo que va cambiando a lo largo del tiempo. Mismo a lo largo de un día puede el animal tener una situación de bienestar en la mañana y una situación totalmente diferente en la tarde o por la noche. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ambiente también va variando. Entonces, lo importante es tener en cuenta que estos indicadores, que ya sea que estén construidos por percepciones, números, hechos, opiniones o medidas, tienen que cumplir con 4 cosas clave fundamentales para poder ser científicamente válidos y utilizados como indicadores. La primera es que tienen que ser medibles, tiene que ser algo que yo pueda medir. Si yo no lo puedo medir, no lo puedo evaluar, ¿sí? Pero además existen 3 atributos muy conocidos que tiene que reunir un buen indicador y un buen protocolo de evaluación del bienestar animal tiene que estar formado o conformado por atributos que sean válidos, confiables y prácticos, ¿sí? Por indicadores, perdón, que sean válidos, confiables y prácticos. ¿A qué se refiere la validez? A que la medición sea correcta, ¿sí? A que mida lo que yo deseo medir y me dé información relevante sobre ese parámetro. Si yo quiero saber cuántas personas están presentes en esta presentación hoy, y para eso mi indicador va a ser contar cuántas personas se inscribieron a estas jornadas, a este congreso, ese indicador no es una medición correcta, porque no todas las personas que se inscribieron al congreso están hoy escuchando esta charla, ¿sí? Entonces tengo que utilizar otro indicador que sea válido. Por ejemplo, contar la cantidad de personas que están presentes en el Zoom. Entonces, eso es la validez. Y la validez puede determinarse de diferentes formas. Cuando existen ya medidas que son un gold standard, que han sido probadas por otros investigadores en otras situaciones, y hay artículos en los que se habla de esto, entonces yo puedo comparar la medida que yo quiero utilizar con ese gold standard, y si los dos arrojan el mismo resultado, quiere decir que mi medida es válida. Es una forma de comprobar la validez. No siempre tenemos un gold standard, entonces podemos comparar con otros indicadores, con otras medidas que yo considero que miden un atributo similar, un criterio similar sobre el bienestar animal. Por ejemplo, si yo quiero medir, quiero saber si el animal está bien alimentado, ¿sí? Entonces yo puedo utilizar el score de condición corporal, puedo utilizar el peso corporal, puedo utilizar el índice de cobertura de grasa, ¿sí? Son todos indicadores diferentes que me tienen que dar un resultado similar, me tienen que decir que el estado nutricional del animal es similar. Si yo estoy, por ejemplo, probando un nuevo indicador, una nueva forma de evaluarlo, y no me da igual que los otros 3, por más que ninguno sea un gold standard, entonces voy a poder decir que mi indicador no es válido. Si me da igual que los otros 3, voy a decir que es válido. Y una tercera forma de demostrar la validez es a partir de la consulta a expertos, ¿sí? Personas que hace mucho que trabajan y que tienen mucha experiencia en la evaluación del bienestar animal, y se puede consultar, se puede hacer una búsqueda bibliográfica, y se puede consultar a expertos y contrastar estas cuestiones para determinar, por ejemplo, que un indicador es. Que la medición tiene que ser repetible, una medición buena. Yo tengo que evaluar si yo mismo, evaluando este indicador, ¿sí?, en diferentes momentos obtengo el mismo resultado. Por ejemplo, saco una foto. Volvamos al ejemplo del estado nutricional del animal. Saco una foto del animal. La evalúo.
con el score corporal. Mido el score corporal y me da en una escala de 1 a 9, me da 5. Pasan 2 días, vuelvo a ver esa foto y la vuelvo a evaluar, y en esa escala de 1 a 9 otra vez la valoro 5. Me fijo y las 2 veces la valoración me dio igual. Esa es la confiabilidad intraobservador. Pero también está la confiabilidad interobservador. Es decir, le pido a varios evaluadores que observen la misma foto y sin saber lo que están calificando los otros, califiquen la condición corporal, y si a todos les da igual o hay una similitud estadística, ¿sí? Entonces ese indicador es confiable entre los observadores también. Y por último, pero no por ello menos importante, tiene que ser práctico un buen indicador, ¿sí? ¿A qué se refiere? A que sea una medición factible. Factible en términos económicos, en términos de tiempo que lleve a hacerlo, de facilidad, de que no implique riesgo para el operario, etc. Todo esto hace que la medición sea práctica y sea factible de realizar. Y los indicadores, una vez que están comprobados en sus atributos, los podemos clasificar, ¿sí? Porque existen diferentes tipos de indicadores. Lo importante es que una buena evaluación del bienestar animal utiliza diferentes tipos de indicadores. No se basa solo en un tipo de indicador para determinar el bienestar animal. Esto es clave. Una buena evaluación tiene que evaluar los 5 dominios de los que ya estuvimos hablando, tiene que preguntarse por la salud, por el confort del ambiente, por la alimentación, por el comportamiento y por los estados afectivos, pero además tiene que evaluarlos desde diferentes puntos de vista. ¿Se acuerdan que Fraser habló del funcionamiento biológico, los estados afectivos y el comportamiento? Bueno, existen diferentes indicadores y tienen que utilizarse más de un tipo para evaluar todos los dominios. Algunos indicadores son los basados en el ambiente, ¿sí? Que se van a preguntar sobre condiciones de el manejo que se hace con esos animales, el trato por parte de los humanos y cómo se los maneja, y también de los recursos que encuentran en ese ambiente. Por ejemplo, acá vemos una foto de 2 cuidadores o guardazoo, bueno, en diferentes partes del mundo se les llama de forma distinta, zookeepers, que están utilizando un entrenamiento mediante condicionamiento operante y refuerzos positivos para poder hacer una ecografía a este caprino, ¿sí? Y abajo vemos un ave, no llego a ver de acá bien la foto que es, pero es un ave que tiene un implemento de enriquecimiento ambiental, ¿sí? Entonces, son cuestiones del recurso y del manejo que son claves para el bienestar animal, el buen enriquecimiento ambiental y la realización de entrenamiento para enseñar a los animales a vivir en el ambiente que les toca vivir. Por supuesto que si estamos hablando de un animal de vida libre, el entrenamiento no es una opción, pero sí el trato y el manejo por parte de las personas en las instancias, por ejemplo, de captura que se haga para estudios, ¿sí? De captura y de reliberación, etc. Estos indicadores, los basados en el ambiente, también se los conocen como medidas indirectas. ¿Por qué? Porque yo no las observo en el animal, las observo en el entorno del animal, ¿sí? En las condiciones de su ambiente y en el trato que se les da. Y en realidad son factores predisponentes o en algunos casos factores determinantes, pero son factores que a mí me van a decir que el animal podría estar atravesando un buen bienestar o un pobre bienestar. Si es un animal que está en un recinto de dimensiones pequeñas, sin complejidad, sin uso de los 3 estratos, sin enriquecimiento ambiental, sin opciones u oportunidades de elección y de control sobre su ambiente, y
el trato es inadecuado porque se usan el castigo, por ejemplo, para manejar a los animales, entonces voy a pensar con eso, va a ser importante para poder determinar que el bienestar podría ser malo o podría ser pobre. Pero finalmente, quien me va a decir cómo está su bienestar, por supuesto, van a ser los animales, ¿sí? Y allí es donde entran a jugar los indicadores basados en los animales, que pueden ser indicadores de salud, ¿sí? Por ejemplo, evaluar presencia o ausencia de enfermedades, indicadores fisiológicos, como puede ser, en general los indicadores fisiológicos se basan en la evaluación de la respuesta de estrés, ¿sí? A partir de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, los signos de estrés que se observan en el animal, puede evaluarse los metabolitos de glucocorticoides, por ejemplo, en excretas, en orina, en pelos, etc. En general, los fisiológicos se basan en evaluar la respuesta de estrés. Y los de comportamiento a mí me fascinan, me encantan, porque incluso nosotras, mi equipo de trabajo y yo hemos hecho muchas evaluaciones de bienestar animal y siempre llegamos a la misma conclusión. Los indicadores comportamentales dan señales de problemas en el bienestar animal mucho antes de que aparezcan los problemas de salud, ¿sí? Y son más útiles incluso que muchos de los indicadores fisiológicos, porque los indicadores de fisiológico me están evaluando la respuesta ante la presencia de un estresor, crónico o agudo, pero muchas veces tienen muchas implicancias para su evaluación y hay que tener en cuenta un montón de cosas, el ciclo circadiano del animal, la época del año, la etapa reproductiva, la condición fisiológica, si es macho o si es hembra. Muchas veces todo esto no está estudiado y no es suficiente. No es suficiente, por ejemplo, no encontrar metabolitos de glucocorticoides en materia fecal para decir el animal tiene un buen bienestar, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede estar tan crónicamente estresado que su organismo deja de producir, hay un agotamiento adrenal y deja de producir las hormonas del estrés y entonces no las vamos a encontrar en materia fecal, ¿sí? Es uno de muchos ejemplos que se pueden dar. O otro ejemplo es que muchas de las situaciones que son muy placenteras, por ejemplo, la reproducción, aumentan las hormonas de estrés. Y además, las hormonas de estrés no se mueven solamente en situaciones de estrés, sino en cualquier situación que requiera la movilización de carbohidratos, ahí van a estar los glucocorticoides trabajando, ¿sí? Entonces, medidas directas súper importantes, las más importantes, las de comportamiento, pero por supuesto también necesitamos evaluar las de salud, porque a veces ya los problemas de salud nos están diciendo que hay un problema severo. Y esto está midiendo los resultados directamente en el animal, ¿sí? Estos son muy fiables. Los otros me hablan de factores predisponentes. Estos me hablan de la realidad de lo que está pasando en el animal. Pero, aunque los resultados de los indicadores basados en los animales me den bien, igual está bueno hacer la evaluación de los indicadores basados en el ambiente, porque me pueden estar diciendo, ojo, porque esto con el tiempo puede dar problemas en el animal. Ejemplo, los indicadores basados en el ambiente me dicen que hay uno de las personas que se ocupa de los animales que no tiene un buen trato hacia los animales. Bueno, está perfecto. Esto hoy no está dando manifestaciones en el animal, pero con el correr del tiempo puede darlas, ¿sí? Bien. Tenemos que evitar utilizar indicadores que sean invasivos, restrictivos y perturbadores, porque por sí la sola toma del indicador me va a estar perjudicando el bienestar del animal, así que esos hay que evitarlos, ¿sí? Y las evaluaciones de bienestar animal se pueden hacer a dos niveles, el institucional y el individual, es decir, la institución puede hacer una evaluación para ver cómo está en relación a el bienestar de los animales y su cuidado y si se está cumpliendo con sus propios objetivos, o puede hacer una evaluación individuo por individuo, animal por animal, porque
estoy haciendo un seguimiento ante determinada situación. Y las evaluaciones las pueden realizar las propias personas que trabajan en la institución, como es el ejemplo del Welfare Track, que es un programa informático que permite hacer un seguimiento, ¿sí? Como con una especie de checklist, y arroja gráficos y resultados animal por animal, y lo pueden hacer los propios cuidadores. También pueden ser evaluaciones secundarias o de segundas partes, como las que realizan especialistas en evaluación de bienestar animal, como las que realizamos mi equipo de trabajo y yo. Y estas son, el equipo se llama Melipal Soluciones para el Bienestar Animal, y estas son evaluaciones que se hacen en la que uno tiene un conocimiento de la institución, pero no es parte de la institución. ¿Sí? Es un evaluador externo que conoce la institución, pero no es personal de la institución, y entonces son un poco más objetivas. ¿Sí? Y por último están las de terciarias o de terceras personas, que son las que, por ejemplo, puede hacer el Estado, las direcciones de fauna, o los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o alguna ONG externa, ¿sí? Que puede hacer una evaluación para saber si la institución está cumpliendo con los estándares de bienestar animal. Ejemplos de protocolos hay un montón. Les pongo algunos nada más porque ya tenemos que ir terminando la charla. Este es uno que se ha desarrollado para delfines, aquí tenemos otro para elefantes, aquí tenemos otro para camellos, todos estos son artículos que han sido publicados. En cambio, este es un protocolo genérico que proponen Mellor y colaboradores para varias especies, que tienen en cuenta, es más como una especie de checklist y formas de evaluar las cosas que son importantes para el bienestar animal, que es aplicable a varias especies. En la página web de la EASA tienen un listado, un apartado que se llama Biblioteca de Evaluación del Bienestar Animal. La EASA es la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios, y tienen todos los protocolos disponibles para su consulta, muchos, y después están lo que desarrollamos con mi equipo, que es el protocolo de Melipal, que fue testado en 14 especies, estas 14 especies fueron elegidas por la institución para la cual desarrollamos a medida este protocolo, teniendo en cuenta los requerimientos y necesidades puntuales de los individuos, la permanencia que iban a tener en la institución, su edad, su estado de salud y la facilidad de evaluación e identificación, porque a veces son muchos individuos y no son identificables cada uno. Y fíjense que nuestra evaluación tiene en cuenta cuestiones de la alimentación, del alojamiento, del manejo de la salud y del comportamiento y los estados afectivos. ¿Sí? Son en total más de 40 indicadores. Tenemos 13 basados en la salud, 9 basados en el comportamiento, 19 basados en el ambiente y 3 basados en el manejo, ¿sí? Los basados en el animal son los que están en color gris, y los basados en el ambiente y el manejo los que están en color blanco. Y bueno, ¿por qué es un protocolo? Porque está detallado paso a paso cómo se tienen que hacer las evaluaciones indicador por indicador. Hay fotos que permiten contrastar, hay el paso a paso de cómo tienen que hacerse las evaluaciones comportamentales. Por ejemplo, esta que vemos acá es una planilla de evaluación comportamental que se realiza a ojo desnudo, en 3 franjas horarias diferentes del día, con muestreo instantáneo e individual, y también tomando fotos y videos, y se hacen intervalos de observación de 1 minuto en bloques de 20 minutos. ¿Sí? Y esto nos permite tener idea de cómo está el comportamiento de los animales y si hay desvíos o no en relación al comportamiento. Pero yo les estoy mostrando la parte de comportamiento porque si no esto sería súper extenso. Recuerden que también evaluamos el ambiente, el manejo y la salud de los animales. Este protocolo es genérico y se puede aplicar a varias especies, pero lo más importante es siempre, antes de comenzar a evaluar, investigar cuáles son las características comportamentales, las necesidades de alojamiento, las necesidades fisiológicas, las necesidades de salud de los individuos para poder hacer una buena evaluación. ¿Sí? Esto es esencial.
Y fíjense que en este caso estamos viendo un ejemplo para elefante, todos los indicadores son valorados en una escala de 3 puntos, A es la mejor opción, es el ideal y por eso está en color verde, B significa que se requieren tomar acciones, hay un desvío mediano o hay un riesgo mediano para el bienestar animal y se necesita tomar acciones correctivas, y el rojo es que hay un desvío severo con riesgo severo para el bienestar animal y se necesitan acciones urgentes, ¿sí? Entonces, en diferentes fechas del año nosotros podemos ir viendo cómo se va modificando este semáforo para sacar conclusiones acerca del bienestar de los individuos. Entonces, para terminar, recordemos lo más importante de lo que estuvimos conversando. No necesitamos superpoderes como el Dr. Dolittle para poder evaluar el bienestar animal. Simplemente tenemos que recordar que tenemos que hacerlo de manera científica, sin caer en antropomorfismos antropocéntricos, que la evaluación del bienestar animal es importante tanto por cuestiones éticas como legales, pero también porque conlleva amplios beneficios, y recordar que implica algunos desafíos, sobre todo cuando estamos trabajando con fauna silvestre. Que existen diversas herramientas para su evaluación, entre ellas protocolos, algunos generales y otros específicos de especie, y que para la que evaluación resulte objetiva y tenga validez científica, los indicadores deben ser válidos, confiables y prácticos, se deben explorar los 5 dominios y emplear diferentes tipos de indicadores en combinación. Es necesario conocer las necesidades fisiológicas, comportamentales y de alojamiento de cada especie, así como sus signos de salud, e idealmente se deben también conocer las preferencias de cada individuo a la hora de hacer las evaluaciones. Esto es todo, muchas gracias, y si tienen dudas, tengo unos minutitos más para ustedes.